Dado que de momento la humanidad no ha encontrado un planeta diferente a la Tierra que albergue vida, es lógico pensar que nuestro mundo es el más apto para ello dentro del universo que conocemos. Sin embargo, un nuevo estudio viene a desmentir completamente este postulado, ya que unos científicos han encontrado hasta 24 planetas fuera de nuestro sistema solar que pueden albergar condiciones mucho más óptimas y más adecuadas que nuestro planeta. Recordemos que hace unos meses un estudio publicado en la prestigiosa revista The Astronomical Journal, realizado por investigadores de la Universidad de Penn State de Estados Unidos, nos proporcionaba una información precisa tratando esta información con un modelo informático muy complejo y basado en el desarrollo sobre los miles de exoplanetas descubiertos por el telescopio espacial Kepler, llegando a la siguiente conclusión. Nos revelaba que en nuestra misma galaxia el 25% de las estrellas, como nuestro Sol, tiene al menos un planeta muy similar a nuestra Tierra, lo que haciendo un cálculo estimado llegamos a la conclusión de que existen 5.000 millones de planetas similares a la Tierra, orbitando estrellas del tipo de nuestro Sol en nuestra misma galaxia. Ahora, para reforzar este estudio, el científico Dirk Schultz-McCulloch, astrofísico y geobiólogo con experiencia en habitabilidad planetaria, y sus colaboradores de la Universidad Estatal de Washington han detectado y localizado 24 exoplanetas superhabitables y lo han publicado recientemente en un artículo en la prestigiosa revista Astrobiology, donde detalla cuáles son las características que reúnen esos planetas para ser considerados superhabitables. Y así fue como confirmaron los 24 candidatos de este estudio. Estas características son las siguientes. La primera, que orbitan una estrella enana. Nuestro Sol tiene una vida útil relativamente corta, si hablamos en términos astronómicos, claro, de menos de 10.000 millones de años. Hay que recordar que tuvieron que pasar casi 4.000 millones de años antes de que aparecieran las primeras formas de vida compleja en la Tierra, por lo que estos investigadores dirigieron su mirada hacia sistemas con estrellas enanas. Estas son mucho más pequeñas y menos luminosas que nuestro Sol, pero tienen la ventaja de una vida mucho más larga, de 20.000 a 70.000 millones de años. El Sol apenas llegará a los 10.000 millones de años, como dijimos antes, lo que permitiría que los planetas que orbitan estas estrellas enanas fueran muchísimo más longevos y antiguos, lo que daría más tiempo y permitiría a la vida avanzar a la complejidad que se encuentra actualmente en la Tierra. Estos planetas tienen una edad de entre 5.000 y 8.000 millones de años. La masa de estos exoplanetas es aproximadamente 1,5 mayor a la de la Tierra y de mayor tamaño, un 10% más grande, lo que genera más gravedad superficial, favoreciendo la retención y permanencia de una atmósfera durante millones de años, imprescindible para la presencia de vida. También presentan una temperatura superficial media ligeramente más cálida, unos 5 grados mayor y un poco más de humedad que la Tierra. Esta humedad y temperatura hacen posible y permiten un aumento en la biodiversidad de especies y hacen que éstas sean de mayor tamaño, parecido al ecosistema que presentan las selvas tropicales aquí en la Tierra. Estas condiciones ya se dieron en la Tierra en la antigüedad, concretamente en la época de los dinosaurios, de ahí su enorme tamaño y las millones de especies que existieron. Las plantas y otras especies también presentaron esas características de tamaño y variedad. La vida aquí es muchísimo más favorable que en las áreas más frías y secas. Estos planetas superhabitables también presentan un 25 al 30% más de oxígeno en su superficie. Igualmente, mucha presencia de agua, repartida por toda la superficie del planeta, en especial en forma de humedad y nubes, con mares y océanos no muy profundos y con gran cantidad y variedad de islas. Asimismo, tienen orbitando al menos una luna, de un tamaño del 5 al 10% de la masa del planeta, y que debe estar situada a una distancia de 5 a 10 radios de distancia. Es fundamental para estabilizar el planeta, con mareas oceánicas, corrientes marinas, etc. También tienen activas las tectónicas de placas, que producen el calor geotérmico interno del planeta, y poseen un campo magnético, lo que trae consigo la presencia de atmósfera. Imprescindibles estos factores para proteger al planeta de las radiaciones solares
que recibe de su estrella. De los 24 planetas seleccionados en este estudio, candidatos a ser superhabitables y por ello a tener posiblemente vida extraterrestre, ninguno de ellos cumple con todos los criterios descritos anteriormente, pero tampoco lo hace la Tierra y existe vida. Destacar que todos cumplen más parámetros que la Tierra, lo que les hace posiblemente mucho más cómodos y aptos para la vida que en nuestro planeta Tierra. Hay 7 de los 24 que cumplen casi todas estas características. Estos son, aquí los tenéis. Pero el problema es que están muy lejos, a más de 100 años luz de distancia. Pueden llegar incluso a estar hasta 3000 años luz. Pero en el estudio se afirma que podría ayudar a enfocar los esfuerzos de observación a futuros mundos, utilizando más adelante cuando se pongan en funcionamiento los próximos observatorios y telescopios espaciales y terrestres, con tecnología más avanzada y muchísimo más potentes que los actuales. Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb de la NASA, el observatorio espacial Luvior o el telescopio espacial Plato de la Agencia Espacial Europea. Con estos avanzados telescopios obtendremos más información, más completa y relevante, por lo que es importante seleccionar y centrarse en ciertos planetas que tienen las condiciones más prometedoras para la vida compleja, afirma el estudio. Se podrán captar rastros de las llamadas biofirmas, que son sustancias que producen y dejan en las atmósferas los posibles habitantes de estos planetas. Un ejemplo reciente de biofirma es la captación de fosfina en la atmósfera alta del planeta Venus, que es una molécula de gas que indica que hay presencia de algún tipo de vida, un rastro o prueba que dejen en el ambiente donde viven. Pero hay que saber que la habitabilidad no significa que estos planetas necesariamente tengan vida, simplemente son las condiciones que serían teóricamente propicias para que hubiera aparecido y se hubiera desarrollado. A veces es difícil transmitir este principio de planetas superhabitables, porque creemos que tenemos en la Tierra el mejor y más completo ejemplo de planeta óptimo para presentar vida compleja y avanzada, indica este estudio. Para finalizar, decir que el futuro próximo es prometedor, porque los avances realizados en los últimos años en este terreno de la exploración espacial han sido gigantescos, lo que indica que tarde o temprano, y a no tardar mucho, nos informarán oficialmente del descubrimiento que todos estamos esperando con impaciencia. Será un hito histórico e increíble. Supongo que sabéis a qué me refiero, ¿no? Si te ha gustado la información entregada, te agradecería que te suscribas a mi canal. De esta forma nos estarás ayudando a seguir adelante con este proyecto y a publicar vídeos con mayor frecuencia.